tal? Un cordial saludo para toda la gente linda que nos sigue a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, El Café de la Tarde y también en el canal número 3, Filadelfia Televisión. Nuestro invitado de hoy es alguien muy especial. Él es el joven Juan José Montoya Álvarez. Él ya ha estado con nosotros algunas veces y cada que nosotros necesitamos tocar un tema, le decimos si él es una persona acuciosa. Muchísimas gracias, Juan José, por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Johnny, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es muy grato tener este espacio también en el que podemos compartir como cositas tanto de la vida cotidiana como de la fe, como de la vida espiritual. Y bueno, creo que es algo que también fortalece mucho nuestro crecimiento personal, independientemente incluso del credo. Son temas que son muy universales, que son muy importantes en todo tipo de educación. Hemos hablado del respeto a los animales, el respeto a los demás, del amor que debemos tener por el prójimo, del civismo. Entonces siento que son también temas que todos nos ayudan a crecer como personas. Muchísimas gracias por la invitación. Por ahí en estos días alguien me arribó y me dijo que tú ibas a ser el sacerdote tentación, ¿verdad? Así me dijo. Yo lo veo mucho en la iglesia. Yo más bien lo veo como que se va a ir por el sacerdocio. Ese va a ser el sacerdote de tentación. O sea que ya perdí la oportunidad, me dijo ella. Dije yo, no, quién sabe, uno no sabe, es que tú no le has dicho nada. Pero sí, es una persona que está muy enfocado en lo espiritual. Cuéntame, vamos a hacer un pequeño recorderis, Juan José, de cuánto hace que estás tan enfocado en este ambiente. Bueno, es una historia grande. Voy a tratar como de ser breve, como de concisarla. Tuve la fortuna de conocer la fe desde muy chiquito, entonces como que tanto mi infancia como mi adolescencia transcurrieron de la mano de Dios. Tuve la oportunidad de tener unos papás y unos abuelos que me inculcaron mucho eso, y mi abuelita era una santa, pero santa, o sea, era una mujer que tocaba una mata y el otro día estaba florecida. Era una mujer que visitaba a los enfermos y el enfermo al otro día estaba aliviado. Tenía don de sanidad. El sacerdote que le celebró el funeral a ella fue el sacerdote que la confesó los últimos 10, 12 años de su vida, o sea, se le conocía la vida completa. Y el padre, cuando iba a celebrar el funeral, pues los sacerdotes se visten con una casulla, que es como el manto de encima, morado. ¿Por qué morado? Porque es una celebración penitencial, o sea, se hace penitencia por el alma de la persona que partió. Y él no se puso la casulla morada, él se puso una casulla de escarcha dorada. Y él nos dijo, cuando estaba en el sermón, después del evangelio, a toda la iglesia estaba a reventar. Y él dijo, si el obispo me viera, me regaña porque yo estoy rompiendo el ritual. Yo no puedo hacer un funeral de dorado. Pero yo no me puse morado, yo me puse dorado porque hoy vamos a despedir a una santa y los santos se despiden de dorado y le incenso el cuerpo y todo. Entonces, claro, la fe la heredé de una santa mujer. Mis abuelos eran hermosos. Yo me acuerdo que mi papá es hijo único, entonces él les mercaba para el mes y a la semana ya no tenían nada. Y él les decía, ¿pero qué pasó? Y resulta que regalaban todo y se quedaban sin comida. Entonces le tocaba volverles a mercar. Y al final me acuerdo que él empezó a mercarles semanal y 2 para que pudieran entregar uno y ellos pudieran dejar el otro para ellos. Entonces, claro, crecí mucho en ese ambiente. Ya sé dónde viene. De una fe, pero de una fe bien vivida, porque eran personas que amaban, que se entregaban a los demás, que yo me siento muy orgulloso porque las personas que los conocieron les dejaron una huella de amor en el corazón profunda. Y esa fe yo creo que viene de familia porque, por ejemplo, mi abuelito es primo hermano de la madre Laura, de Santa Laura Montoya. Ya sé por dónde viene, ¿verdad? Entonces, el esposo de mi abuelita, de la que te acabo de hablar, era primo hermano de la madre Laura. Cuando salió la noticia por allá en 2013 de que la primera santa colombiana era la madre Laura, pues estamos todos almorzando allá en la casa de mis abuelos. Y él miró la televisión y miró a la santa y dijo, esa es prima mía. Y nosotros soltamos la carcajada, ninguno le creímos. Pues claro. Soltamos la carcajada y él llamó a mi abuela y le dice, Aner, ¿cierto que esta es prima mía? Y mi abuela llegó y dijo, sí, nosotros tenemos una foto de ella por acá. Y verdad, sacó el álbum y tenían fotos. Claro que mi abuelo, cuando la conoció, que ella ya iba a morir, mi abuelito tenía 15 años y la madre Laura ya estaba cercana de morir. Que sí. Y mi abuelito murió hace unos años, de 84 ya. Entonces fue hace un buen tiempo. Pero entonces creo que es algo que viene muy de familia. Entonces como que crecí en ese ambiente hasta que llegué a la universidad. En la universidad me les descaché. ¿Verdad? ¿Qué estabas estudiando, Juan? Yo estudié ciencia política. Entonces como que me alejé un poquito de la fe porque también, no sé, como que
como cualquier joven, tú sientes en determinado momento que te faltan cosas por vivir, que te faltan cosas como para experimentar, porque a pesar de que le doy gracias a Dios por haberme permitido crecer en la fe, había crecido durante infancia y adolescencia entre personas adultas. No había tenido mucho tiempo de compartir con gente de mi edad, con salir, con disfrutar. O sea, sí, yo salía, pero pues como llegué a la universidad a 16 y en la universidad cumplí los 18, yo nunca he ido, por ejemplo, de fiesta. Nunca había salido a una discoteca porque, pues claro, era menor de edad. Entonces, como que en la universidad empecé a vivir la vida nocturna. Después creo que esto ya lo hablamos en el primer programa que hicimos, pues en Bogotá empecé a modelar y eso fue, claro, una locura porque como que te abre un mundo que no conoces, que al principio es muy embriagador, Total. pero que también tiene muchas cosas nocivas. Hay acoso, Oh. hay abuso detrás, las fiestas son muy excesivas también. Excesos, El sí. problema con ese tipo de fiestas es que hay abuso de sustancias, Oh, sí. el nivel de competencia y de estrés que te generan es muy grande. Yo desarrollé depresión, ansiedad, o sea, Oh, fue una cosa Dios. loquísima. Juanjo. Entonces como que en ese momento yo dije, pero si yo era feliz y en este momento ya no lo estoy siendo, yo dije, ¿por qué? Porque decido voluntariamente no ser feliz. Eso Entonces es ahí es verdad. donde como que Dios utilizó algo muy providencial. Yo me enfermé bastante grave, empecé a perder muchísimo peso, perdí como 30 kilos, se me empezó a caer el cabello. Entonces al principio los médicos como que te asustan muchísimo porque el médico cuando fui al especialista pues a empezar a consultar por eso, me dijo que las posibilidades eran un tumor cerebral, que era leucemia no y me bueno, digas, estábamos como Juan. súper estresados. Mi mamá viajó a España para estar precisamente en ese proceso. Bueno, al final, gracias a Dios, era la tiroides. Gracias Era a algo Dios. muy, muy Gracias tratable. a Dios. Pero Dios aprovechó, ¿sabes? Ese momento de enfermedad es donde me acerqué a Él. Yo estuve hospitalizado, cuando me hospitalizaron, tenía la capilla del hospital y el sacerdote celebraba misa todos los días, entonces yo iba a la Eucaristía de Él y como que sentí otra vez ese calorcito aquí adentro, como que me hizo sentir que estaba en el hogar, en mi hogar. Y fue donde me acerqué al Señor y le dije, oye, ¿sabes qué? Perdóname por haberte olvidado sabiendo que vos fuiste tan bueno conmigo toda mi vida y yo pues bien desagradecido te di la espalda y dije, Oh. pero yo estoy aquí y quiero volver a empezar y quiero hacerlo bien. Y fue como que poco a poco me fui como fortaleciendo en esa relación con él, porque es que igual yo siempre he dicho que el proceso de conversión es algo que se acaba cuando nos morimos. Total, O sea, uno claro siempre que está sí. en proceso de conversión, uno nunca está convertido. Todos los días aprendemos cosas nuevas, seguimos cometiendo errores, seguimos teniendo debilidades, o sea, es un proceso normal, pero también la relación con Dios es eso, es una relación. Tú no puedes construir una relación con alguien si no hablas, si no compartes con esa persona. Entonces ahí fue donde yo empecé otra vez a compartir con ese viejo amigo que siempre fue mi amigo, pero que yo Que no siempre estaba estuvo siendo ahí, amigo pero que de no te él. diste cuenta. Exacto. Entonces ahí es como donde empecé mi proceso como más juicioso otra vez, a quererme empapar más de él, a volver a servir. Algo que me gusta mucho dentro de la iglesia es que puedo hacer voluntariado, si es lo que más me gusta. Entonces, visitar enfermos, visitar a los ancianitos, evangelizar, son cosas que te llenan mucho, ¿sabes? Porque es como que mientras tú lo estás haciendo, uno siente el corazón que está ardiendo, porque sabes que a lo mejor lo que estás haciendo sea poquito, pero deja sembrada una semillita que en cualquier momento Dios la puede hacer brotar y dar muchos frutos. Entonces creo que brevemente esa es mi historia de cómo volví a Él. Y uno nota que lo disfrutas tanto que hace parte de esa felicidad que hay en tu vida cuando vemos que vas para la iglesia, que estás pregonando la palabra, es maravilloso. ¿Has pensado en algún momento de pronto asistir a un seminario, quizás convertirte en sacerdote? Sí, bueno, en mi adolescencia, antes de entrar a la universidad, yo estuve en pastoral vocacional. Pastoral vocacional es como los postulantes para entrar, pero no con seminario, sino a una orden religiosa, que eran los carmelitas descalzos. Al final, cuando yo me gradué del colegio, yo me gané una beca por mi puntaje ICFES. Entonces yo dije, no, pues voy a hacer mi carrera. Claro. Yo tengo 16 años, dije, me gradué a los 21, hago mi carrera y pues ya después cuando termine, ingreso. Pues al final terminé y empecé a estudiar, entonces como que no
No entré. Ahorita estoy otra vez en pastoral vocacional. Qué bueno. La pastoral vocacional no implica pues que tú sí vayas a ir o que sí vayas a ingresar, pero es un proceso que te ayuda a discernirlo, porque pues es una vocación que es seria, obviamente, como el matrimonio también. O sea, si tú Sí, te sí. casas es porque estás seguro que quieres hacer una familia con tu esposa, que quieres tener hijos, que quieres darle un buen hogar a tus hijos. Y lo mismo es el sacerdocio. O sea, si tú entras, tienes que estar 100% seguro de que tú vas a entregarle tu vida completa al Señor, de que vas a ser célibe, casto, de que vas a hacer voto de pobreza. Entonces, claro, el proceso de pastoral vocacional te ayuda a discernirlo, te lleva a misión para que te des cuenta si es lo que quieres, Claro. te lleva al seminario para que te des cuenta cómo va a ser el ritmo de estudio, qué es lo que hacen. Entonces, bueno, estoy en ese proceso discerniéndolo. Vamos a ver, lo que siempre he dicho es que si es la voluntad de Dios, pues allá me tendrá. Y si no, pues igual siento que le puedes servir a Dios desde cualquier vocación. O sea, no necesitas ser una vida consagrada para poderle servir a Él. Claro que sí, amiga. Enfoquémonos en otra cosa porque ya perdimos. Bueno, continuamos con Juan José en el Café de la Tarde. Estamos hablando del año jubilar y queremos de pronto despejar un duditas acerca de todo esto porque es nuevo para algunas personas lo de la Puerta Santa. ¿Cómo es esto? Cuéntanos, Juanjo. Bueno, la Puerta Santa es una puerta que se abre específicamente en el tiempo jubilar, la abre el Papa, y es una puerta por la cual, cuando se atraviesa en peregrinación y después de cumplir ciertas condiciones, se gana la indulgencia plenaria. Ahora, la Puerta Santa como tal es un símbolo, y es un símbolo que nos representa varias cosas. Primero, la gracia, o sea, es una puerta de gracia. Y es una puerta que está exclusivamente reservada para abrirse en ese momento de la gracia. Segundo, nos representa a la puerta del cielo, o sea, la puerta por la que vamos a entrar al cielo. Y tercero, y lo más importante, nos representa a Jesús como Mesías, que Jesús es esa puerta por la cual llegamos al cielo. Entonces, por ejemplo, en la Basílica de la Catedral de Manizales, la Puerta Santa que se tiene en este momento por el año jubilar es la puerta central, la de la nave central. Pero, por ejemplo, en Roma, que las basílicas tienen puertas jubilares, son una puerta exclusiva que solo se abre cada 25 años en el jubileo. Entonces es una ceremonia que, aparte de ser simbólica y estar cargada pues como de ese simbolismo muy hermoso, es espiritualmente muy importante porque nos recuerda a Jesús. También dinos cuáles son primero que todo vamos a hablar de las indulgencias y luego nos dices qué son indulgencias. ¿Cuáles son esas indulgencias que concede el Papa a las personas que en este año jubilar visiten a Roma? Bueno, en realidad no solo a Roma, la indulgencia es extensiva a toda la iglesia. Entonces, por ejemplo, si tú vives aquí en Filadelfia y obviamente quieres ganarte la indulgencia plenaria, no necesitas ir a Roma. Con visitar un templo jubilar te la ganas. En Caldas tenemos varios, por ejemplo, la Catedral de Manizales es un templo jubilar que tiene indulgencia plenaria. Nuestra Señora del Rosario, que es la iglesia que está en Parque Caldas, una blanca. Sí, sí. También es templo jubilar. El santuario de Nuestra Señora de las Naciones, que es un santuario que está en la Florida, en Manizales, también tiene indulgencia plenaria. Y si de pronto no viajan a Manizales, pero tienen la oportunidad, Salamina, el templo de Salamina también tiene indulgencia plenaria, y el templo de Arma. Hay otros, pero Sí. esos son los 5 que tengo claro que tienen la indulgencia plenaria. O sea que todos los templos no tienen la indulgencia plenaria. No, se escogen unos Ok. específicamente. Ok. ¿Y quién los escoge? Excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Bueno, los de Roma los escoge el Papa y los de cada diócesis los escoge el obispo del lugar basado en ciertas necesidades que vea de la gente. Entonces, por ejemplo, digamos, en la parte norte de Caldas, tú como obispo sabes que a lo mejor no todas las personas van a irse hasta Manizales, entonces escoges templos de la parte norte para que ellos tengan cerca a ir. Lo importante es que las personas vayan en peregrinación, o sea, que sea un movimiento que nos invite como a salir de nuestro entorno, Claro. de nuestro... o sea, como de nuestra rutina, porque Sí. eso es una peregrinación que te saca de tu rutina y te invita a salir al mundo, a ir a entregarte lo que tú eres y lo que tienes a los demás. Entonces, sí sé que en Roma es específicamente el Papa, igual los templos jubilares siempre son los mismos, pero en las diócesis sí se pueden ir rotando. Por ejemplo, creo que en el 2015 Filadelfia tuvo templo jubilar. Tuvo indulgencia plenaria. Esta vez en 2025 no nos tocó, pero lo tenemos relativamente cerca. O sea, tenemos Manizales sí, y Salamina, claro. que no están tan lejos, con templos jubilares. Y bueno, ¿y entonces qué son las indulgencias?
Excelente pregunta también. Bueno, la indulgencia, para esto vamos como a devolvernos un poquito dentro del discurso teológico de la iglesia. En la iglesia tenemos claro algo que se llaman las postrimerías. Las postrimerías es lo que sucede con el alma después de la muerte del cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. O sea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios no es el cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo, lo único que tiene cuerpo es Jesús, porque pues es hombre y Dios, pero antes de que Jesús naciera, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu y el espíritu es inmortal. Entonces, claro, nuestro espíritu, al cuerpo morir, el espíritu queda vivo y sigue viviendo. Entonces, las postrimerías son las realidades después de la muerte, lo posterior, de ahí viene su nombre. ¿Cuáles son las realidades? Cielo, purgatorio e infierno. Que las personas a veces tienen una concepción un poco como desorientada de ellas porque creen que son lugares específicos, pero resulta que el alma no necesita un lugar porque el alma no tiene cuerpo, no necesita espacio, son estados del alma. Es un estado del alma. Entonces, ¿qué sucede? Pues las personas que mueren fuera de la gracia de Dios, que es estar fuera de la gracia de Dios, al final de nuestras vidas, San Pablo nos dice que vamos a ser juzgados en el amor. Es decir, qué tanto amaste a los demás, qué tanto ayudaste al que necesitaba, qué tanto serviste a las personas que están a tu alrededor. De las personas que no amaron, que no sirvieron, que no ayudaron, que en lugar de hacer el bien hicieron mal, crearon sufrimiento, crearon dolor, pues mueren fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque mueren fuera de su amor. Y esto es lo que se considera condenación eterna, es decir, que están en el infierno. ¿Cuál es el infierno? ¿Cuál es la peor pena del infierno? Estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es luz, es amor, es bondad, es misericordia y tú te condenas, o sea, Dios no te condena. Y lo que nos dice la iglesia es que tú intencionalmente, voluntariamente dices, oye, no quiero estar contigo, yo quiero estar lejos de ti. Y esa es la condenación eterna, cuando tú voluntariamente dices, no quiero estar contigo, no quiero estar con Dios. ¿Y cuál es la peor pena de ahí? No es como que sean las torturas y que te arranquen piel y todo. La peor pena es estar lejos de Dios, porque si Dios es amor, es luz, es bondad, es misericordia, ¿qué te queda si no estás con Él? Oscuridad, tristeza, soledad, amargura, dolor. Entonces, claro, ese es el estado del infierno. Ahora, las personas que sí practicaron el amor, pero les faltó un poquito, o sea, como que sí hacían amor, sí hacían obras, sí ayudaban de vez en cuando, pero no lo suficiente, o sea, como que pudieron haber hecho más y no lo hicieron, necesitan purificarse. Y ese es el estado intermedio del purgatorio. El purgatorio es un estado de transición donde el alma se purifica, se limpia para poder entrar ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ante Dios no entra nada que no sea puro. Entonces el alma se purifica en ese estado. ¿Qué sucede? Que el pecado nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado se fundamenta en dos leyes principales, en los mandamientos, pero se resumen en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas, porque a Él le debemos la existencia, la creación, nuestro ser, lo que somos. Y amar al prójimo como a nosotros mismos, porque en el otro está Dios. Y si en el otro está Dios, yo debo amar a Dios que está en el otro. Entonces el pecado nos aleja de Dios y nos aleja de los demás. Rompe esa relación de armonía con mis hermanos y con mi Creador. Entonces el pecado va dejando una mancha en el alma. ¿Por qué? Porque te va rompiendo ese lazo de amor, te lo va desgastando. Es como una soga que tú le vas quitando hilitos con una cuchilla, ella se va desgastando. ¿Qué sucede? El sacramento de la confesión o la reconciliación nos perdona el pecado. Y el pecado queda perdonado. Dios se olvida de ese pecado, Dios entierra ese pecado y Él no lo vuelve a mirar después de que tú lo confiesas. Pero como la justicia existe, la justicia implica una consecuencia para cada acción. Es un principio normal. Si tú cometes un delito, tú tienes una consecuencia por el delito. Espiritualmente funciona igual. El pecado lleva una consecuencia. Y esa consecuencia se llama pena temporal. Es decir, es la pena que tú debes pagar por haber cometido ese pecado. La pena se paga de diferentes maneras. Se puede pagar con las obras buenas que haces en vida, con los sufrimientos que padeces en vida, enfermedad, partida, bueno, los sufrimientos que padeces. Con esas dos cosas se pagan en vida y cuando mueres, si te falta, en el purgatorio se termina de pagar. Y ahí es donde llegamos a la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria y por qué es tan importante? Y es una excelente noticia para todos, porque la indulgencia plenaria te borra toda la pena temporal que tengas que pagar.
O sea, te la borra, literal. Es como que te dijeran, te voy a dar una amnistía y te elimino todo. Entonces, claro, tú quedas como cuando estás recién bautizado, o sea, limpiecito, inocente. Incluso si una persona recibe la indulgencia plenaria y ese día se muere, no importa cuánta pena temporal tuviera que pagar, se va derechito para el cielo porque Dios cumple la promesa y le borra esa pena temporal. Entonces, ¿qué es como tal la indulgencia plenaria? No es el perdón de los pecados. Los pecados se perdonan en la confesión. La indulgencia plenaria es el perdón de la consecuencia del pecado, es decir, de la pena que tendrías que pagar por haber pecado. Qué importante todo esto. También debemos hacer esas obras de piedad. ¿Cuáles serían esas obras de piedad? Durante este jubileo se hace la obra de piedad por parte de la iglesia como tal o por parte de la comunidad. Bueno, es una excelente pregunta. La indulgencia plenaria, ¿cómo se gana? Hay varias condiciones. No es como que tú quieras y digas, ay, fui, me la gané y listo. No. Tiene unas condiciones que el Papa estipula. Entre esas condiciones está lo que acabas de mencionar, es la obra de caridad. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, confesarse, porque pues a ti no te pueden perdonar una pena si el pecado ni siquiera está perdonado, ¿sí me entiendes? Es como que Tengo a ti no que te declararme pecador. Exacto. ¿Cierto? Claro Es como que sí. tú vayas al juzgado, a ti no te van a perdonar un delito que ni siquiera has dicho que cometiste, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, total. claro, Debo reconocer ese error. primero ese error y ya después. Entonces, lo primero es la confesión, porque la confesión es la que te borra el pecado. O sea, Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te amo. Yo te amo con ropita sucia y todo. Y Qué vení bien. acá que vamos a empezar de nuevo. Sí. Después está la comunión. Esos dos son muy importantes porque nos acercan de nuevo a Dios. Si mi lazo con Él yo lo estaba rompiendo, la comunión y la confesión me dan uno nuevo. Eso tiene que ser así como en la ley, como en la justicia. Si yo me allano a los cargos, entonces se me va a mermar la pena. Claro, porque Dios es eternamente misericordioso, Claro, total, pero sí. también es eternamente justo. Y como existe Claro, justicia, ok. claro, tus acciones generan consecuencias. Solo que Él quiere que las consecuencias sean las mínimas posibles para que nosotros no suframos, porque en últimas, y como lo dice la Biblia, Dios quiere que seamos felices. Esa es su finalidad. Entonces Él pone como todos estos medios para que nosotros podamos ser felices. Entonces, ¿qué sucede? Primero confesión, después comunión, porque esto nos conecta de nuevo con Dios. Después, visitar en peregrinación un templo jubilar. ¿Por qué? Porque la peregrinación nos obliga a salir de nosotros y nos obliga a ir al otro. Es algo que nos recuerda que el otro está ahí y que lo necesitamos también. Después de esta peregrinación, hacer una oración por el Papa, que puede ser un Padre Nuestro, una Ave María, o sea, una oracioncita cortica por las intenciones del Papa. ¿Por qué? Porque esto nos une como iglesia. Y nos une a pedir por el pastor que nos está guiando, que necesita el Espíritu Santo para guiarnos bien. Y la quinta es hacer una obra de caridad, porque esto nos recuerda que nuestro hermano nos necesita y que en el hermano está Jesús. Bueno, Juan José, háblanos de las palabras de Jesús que dice, yo soy la puerta. En el libro de Juan, capítulo 10, en el versículo 7. ¿Qué nos dice Jesús cuando Él nos expresa, yo soy la puerta? ¿Qué nos quiere decir con ello? Bueno, muchas cosas, incluso en el Evangelio en los Evangelios son diferentes, en el de Juan y en los sinópticos, que son los otros tres, perdón, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús utiliza muchas figuras para describirse a él. Él nos va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y de eso mismo nos habla este versículo cuando dice, yo soy la puerta, porque debemos pasar a través de Él, que es una puerta estrecha. Además, Él nos está diciendo, es una puerta estrecha, porque amplia es la puerta de la condenación y estrecha la puerta de la salvación. ¿Por qué? No es como que Él quiera que suframos, y aquí es donde llega como esa dicotomía. La puerta estrecha no quiere decir que tengamos que sufrir, sino que nuestros valores como cristianos usualmente van a estar en contra de los valores que el mundo prioriza, y por eso va a ser difícil para ti ser cristiano en una sociedad, porque es como ir contracorriente. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano tiene que amar, tiene que servir, tiene que ser humilde, tiene que ayudar, tiene que entregarse sin que le importe si va a recibir o no a cambio. Y vivir esos valores en una sociedad que es individualista, que es egoísta, que es capitalista, que es explotadora, es como ir contracorriente. Entonces, claro, muchas veces te van a decir como, ay, pero es que vos sos bobo, te pasas de bobo, sabiendo que puedes sacar beneficio de esto. Y claro, es ir contracorriente. Entonces, por eso Jesús nos dice, va a ser estrecha. O sea, la puerta soy yo y es estrecha. ¿Y qué nos dice Él? Como que Él es la puerta o que Él es el camino, que debemos ser como Él, si queremos llegar al cielo. Y Él mismo lo dice, sean
como yo, que soy manso y humilde de corazón. corazón. Entonces, Él como puerta es eso. Él nos está poniendo que el ejemplo para pasar es pasar por Él. Sin Él no se llega al Padre. ¿Por qué? Porque lo dice también en el Evangelio. Nadie ha visto al Padre excepto yo, que soy el Hijo. Y yo decido a quién mostrarle al Padre. Entonces, claro, Él nos pide, sean como yo, y yo los voy a llevar a mi Padre. Juan, cuéntanos entonces, el jubileo se realiza ¿a qué nivel? ¿A nivel mundial? Sí, sí, claro que sí. El jubileo es a nivel mundial, a nivel universal, la iglesia lo declara. La historia del jubileo es judío, en realidad. El jubileo lo celebraban los judíos en el Antiguo Testamento cada 50 años. Y para los judíos el jubileo era un año de perdón. Entonces ellos se perdonaban las deudas. Por ejemplo, si tú le debías a una persona Oh. y a los 50 años llegabas todavía debiéndole, esa persona te decía, como sabes que te perdono tu deuda Ay, para no, por hacerte favor, libre. qué belleza, qué belleza. Ellos como que tenían también el año en el que, ese año jubilar, en el que le ofrecían ofrendas a Dios especialmente por la remisión de los pecados del pueblo, porque ellos ofrecían usualmente ofrendas, pero ese año es como especialmente para el perdón, o sea, lo dedicaban especialmente para eso. Y de ahí incluso viene la palabra jubileo, del instrumento que ellos utilizaban, que era un cuerno como de carnero, que se llama yobel, y ellos le decían jubileo, y ahí viene la palabra griega que es jubileum, que es lo que nosotros conocemos hoy como jubileo. La iglesia lo retoma como año de perdón en el 1300. El Papa Bonifacio VIII es el que decide como tal instaurar por primera vez el jubileo en la iglesia católica como un año de perdón, pero esta vez no era un perdón físico como de te perdono tus deudas o te perdono que me golpeaste antier, sino que era un perdón de pecados. O sea, es decir, vamos a darle el perdón de los pecados a todas las personas que puedan acercarse a la gracia de Dios, que puedan acercarse. El Papa como tal lo instituye primero cada 100 años, a diferencia de los judíos que era cada 50. Y entonces al principio era un año, cada 100 años. Después, como 200, 300 años más adelante, deciden bajarlo a cada 50 años para que fuera como el de los judíos. Y después, como de otros 3 jubileos, un papa en su sabiduría dice, no, venga, pero es que una generación dura 27, 28 años. Entonces dijo, vamos a ponerlo de 25 años, cada 25 años, para que a cada generación mínimo le toque un jubileo y todos tengan oportunidad de acceder a la indulgencia plenaria. Entonces, claro, el papa la declara a nivel universal. Todo el mundo tiene acceso y por eso en cada diócesis tenemos templos jubilares para que las personas, si no pueden viajar a Roma, que la mayoría pues no podemos ir a Roma, como decir, ay, mañana me voy porque me voy a dar a la indulgencia, entonces tengamos muy cerca un templo en el cual la podamos ganar. Es muy importante esto del jubileo para que estemos bien empapados y sepamos qué es lo que significa, cuáles son las indulgencias, para que podamos asistir a estos rituales religiosos y sepamos con qué nos vamos a encontrar. ¿Cuándo fue que se abrió la última puerta, Juan José? ¿Qué fecha fue y cuándo termina? Bueno, la última es Último la del jubileo. 24 de diciembre del 2024, que la abrió el Papa Francisco. Y el último jubileo fue en 2015, que fue un jubileo extraordinario. Resulta que el jubileo se celebra cada 25 años, pero el Papa, como tiene la autoridad de Pedro, si él ve la necesidad, él puede declarar un jubileo extraordinario, es decir, en cualquier momento. Entonces, el último jubileo, creo que fue en el año 2000, que lo aperturó o lo instituyó el Papa San Juan Pablo II. Después de eso no había otro hasta 2025, pero en 2015 el Papa Francisco ve la realidad del mundo y dice, necesitamos un año de gracia, necesitamos que Dios venga sobre nosotros. Y en 2015 instituye el Jubileo de la Misericordia. Entonces ese fue el último jubileo que hubo. Y la última vez que se ha abierto la Puerta Santa es el 24 de diciembre del 2024, que fue el año pasado. Se abren 4 puertas santas por tradición en Roma. La primera es Santa María la Mayor, que es el templo más antiguo dedicado a la Virgen María y es el templo santuario además más famoso dedicado a la intercesión mariana. Después tenemos San Juan de Letrán. Después está San Pablo Extramuros, que es la iglesia donde se tienen los restos del apóstol Pablo. Y por último se abre Basílica de San Pedro, que es como la sede papal y es la última que se abre la Puerta Santa. Pero el Papa Francisco tuvo esto muy lindo además, porque además de esas 4 puertas santas que se abren en cada jubileo, él decidió abrir una quinta y la abrió en la cárcel de Roma, para que los presos tuvieran la oportunidad de ganarse la indulgencia incluso dentro de la prisión. Qué bien, o sea que si eso los toca a ellos, los que están presos, los coge el año jubilar, de pronto tienen una rebaja de penas.
Pues no de penas físicas, o sea, si tienes 25 años de cárcel, 25 años de cárcel tienes que pagar. Sí. Pero él lo abrió porque, pues, tristemente, el tema de las cárceles en el mundo es muy complejo. Tenemos total hacinamiento. el hacinamiento, tenemos los delitos que se cometen al interior, violencia, unas condiciones infrahumanas, de que los alimentos muchas veces están vencidos, no les dan alimentos, no pueden bañarse, bueno, unas cosas atroces. Y de por sí, si le sumas al hecho de que tú tienes que pagar una pena, esas condiciones, claro, son personas que necesitan sentir el amor de Dios, que necesitan que todavía son valiosas, que necesitan sentirse escuchadas. Y por eso el Papa le gustaba mucho hacerlos sentir incluidos dentro de la iglesia. Él celebraba, por ejemplo, el Jueves Santo lavándole los pies a los presos. Sí. Y visitaba las cárceles para eso. Entonces, claro, él abre la puerta santa para decirles, hey, ustedes también pueden acceder a la misericordia de Dios, ustedes también tienen redención. Aquí les voy a dar una puerta, les voy a dar la gracia para que ustedes se acerquen a Dios cuando quieran, cuando sientan y se dejen amar por Dios, porque en últimas la conversión es eso, es darnos cuenta de que Dios nos amó primero y de que Dios te ama. A pesar de tus errores, nunca es tarde para volver a empezar y decir, hey, ¿sabes qué, Señor? Te quiero amar de vuelta, pero es que Él ya te ama. O sea, solamente es que tú decías amarlo de vuelta. Es maravilloso todo esto acerca del año jubilar. En el Templo San Pedro Apóstol, ¿cómo se representa el jubileo? ¿Cómo se vive? Bueno, desde varios aspectos. Por ejemplo, en la Semana Santa que hace poquito tuvimos, el Jueves Santo se dedicó al tema jubilar. Entonces, incluso la imagen central fue el escudo del jubileo. Sí. Y se le explicó a las personas además qué era el jubileo, cómo se podía ganar la indulgencia plenaria, qué es la indulgencia plenaria, como para que las personas nos familiarizáramos, porque yo creo que la mayoría no estamos muy familiarizados con lo que es un jubileo. Y el domingo pasado se celebró aquí el jubileo de las comunidades. ¿Por qué? Porque el domingo pasado fue Corpus Christi y es una fiesta muy especial porque pues estamos celebrando el cuerpo de Jesús que se quedó presente en la Eucaristía. Es una fiesta muy, muy importante, primero porque nos recuerda la presencia viva de Jesús. Se instituyó por allá en el 1350 y estaban presentes y vivos en ese momento dos santos tan grandes como San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, y se instituyó porque un sacerdote que dudaba de que Jesús estuviera ahí le pidió a Dios que le diera una señal, que él quería volver a tener fe. Y cuando él estaba celebrando la Eucaristía, la hostia empezó a sangrar y se empapó todo el mantel y se escurrió la sangre hasta el piso y la hostia se convierte en un pedazo de carne y la pedazo de carne era un pedazo de corazón que palpitaba. Ay, Dios. Entonces hoy en día lo tenemos, todavía está el pedazo de carne original y se le ha hecho estudios, la NASA le hizo estudios No y se dio digas. cuenta que las células todavía están vivas, que el tipo de sangre es AB positivo, que es un tipo de sangre de un hombre de más o menos 33 años que sufrió mucho porque su miocardio se ve muy afectado. Incluso el científico de la NASA que hizo la investigación se convirtió al catolicismo gracias a esa investigación. Entonces, claro, el Papa funda como tal o instituye la fiesta de Corpus Christi para celebrar que Cristo está presente en la Eucaristía. Claro. Y es el único momento en el que el cuerpo de Cristo sale de la iglesia, sale del templo en procesión. Porque además recordemos que Jesús nos amó tanto que, o sea, es que es un amor tan loco cuando tú te pones a pensarlo, que es un amor que te dice, sabes que estoy dispuesto a morir por vos. O sea, Se yo le te amo llama- tanto que estoy dispuesto a morir por vos. Y ese amor tiene un nombre especial, el amor ágape, dicen. Dice, ese es el amor ágape. Creo que está por acá, no sé. Estoy buscando un dato que tengo por acá, si lo encuentro, acerca del tipo de sangre que tenía Jesús. De pronto tú lo sabes. Es AB positivo. Ok, AB positivo, Sí. por acá creo que lo tengo y me gustaría mucho poderlo compartir con todos ustedes para que nos demos cuenta de estas cosas que son maravillosas y que a Respecto a ese- veces... Dilo. No, respecto a ese milagro hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, pero te voy a redondear primero la idea de cómo Dale. se vive en San Dale. Pedro Apóstol el jubileo. Entonces, Ajá. claro, en esa fiesta del Corpus Christi Sí. se consiguió la autorización para que se le diera la indulgencia plenaria a las personas que asistieran a la procesión sin tener que hacer la peregrinación. Oh. O sea, que en esta procesión las personas que asistieron recibieron indulgencia plenaria sin tener que ir a uno de los templos jubilares. Y ¡Qué más adelante en bien! el año se van a hacer otras actividades para que la gente de aquí del mismo pueblo, sin tenerse que desplazar si no pueden acceder a la indulgencia plenaria. Ahora, respecto a esos milagros, pues han habido varios. El más famoso es el de Bolsena, que es por el que se instituyó como tal el Corpus Christi.
y se le han hecho exámenes a nivel de ADN, porque lo más curioso es que las células, a pesar de que es un pedazo de carne que está suelto, o sea, no está en un La cuerpo, verdad. siguen vivas. Entonces se le ha podido hacer exámenes de ADN y nosotros tenemos 46 cromosomas. 46. 23 de Sí. mamá, 23 de papá. Y resulta que Jesús solo tenía 23. O sea, las células que han mirado, y es imposible que una persona solo tenga 23 cromosomas, porque Porque son necesitas 46. 46. Resulta que tenía 23 y solo venían de la mamá. ¿Por qué? Porque esos 23, 22 eran X y Ajá. solo el último fue Y, que fue el único que estipuló que él debía ser él hombre. debía ser hombre, Y sí, solo porque tenía si el hubiese ADN sido X, materno. habría sido niña. Mujer. Claro, y tenía solo el ADN materno y un cromosoma alterado que era Y, sin herencia paterna cromosómica. Entonces es muy interesante porque a través de la ciencia también podemos encontrar a Dios. Luis Claro. Pasteur, al científico al que le debemos el tema de la pasteurización y todo, que era un excelente científico, él decía, una poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te devuelve a Él. Porque él al principio se volvió ateo, al principio que empezó a tomarse en serio su carrera científica, y después de llevar muchos años de trayectoria, la misma ciencia le demostró la existencia de Dios, entonces volvió a Él. Y él decía eso, un poquito de ciencia te va a alejar de Dios, pero mucha ciencia te demuestra que Él existe. Es maravilloso todo esto. Les quedo debiendo entonces el dato que les estaba buscando, porque Juan José me dijo una parte, pero hay otra partecita que siempre me deja a mí por ahí pensando, entonces se los voy a comentar luego. ¿A qué nos invita el jubileo, Juan José? Este año especialmente el lema del jubileo es Peregrinos de la Esperanza. Incluso Ese es el es lema, muy qué interesante bonito. que o sea, este jubileo tiene mascota, que es mascota, es como el logo. Y es una niña de pelito azul con el bastoncito que se llama Luz, en italiano Luce, es como se llama. Y es por la primera vez que la iglesia presenta como, su mascota de jubileo en un festival de cómics en Corea y en Japón. Oh, ok. Y ganaron premio. ¿Verdad? Entonces, claro, y porque es muy enternecedor y puede conectar mucho con las generaciones jóvenes, porque nos recuerda, Luche, que es la mascota, la luz, y el lema nos recuerda que debemos ser peregrinos de la esperanza. ¿A qué nos invita a todos? A eso, llevar esperanza a un mundo que la necesita. Estamos en este momento con los temas de la guerra, de los cambios naturales, los desastres naturales, la enfermedad. Estamos en temas tristemente muy oscuros de la humanidad. Estamos en un momento crítico en el que la humanidad necesita esperanza, necesita fe, y nosotros como cristianos estamos llamados a, como dice el lema del jubileo, a ser peregrinos de esperanza, a llevarle esperanza al mundo que está en tinieblas, a llevar luz al mundo que necesita a Cristo. Bueno, Juan José, hablando de todas estas maravillas del año jubilar, ¿cómo debemos aprovechar el jubileo? Bueno, yo creo que el jubileo es un regalo para todos, porque nos invita a tener, esperanza. Sí, la situación en el mundo está compleja, y no solo en el mundo, o sea, nuestro país atraviesa por una situación muy compleja de recrudecimiento de la violencia, de delincuencia, de personas que están sufriendo hambre, sed, de que muchos cultivos se dañan por las inclemencias del clima. O sea, estamos viviendo este tiempo que es un poco tortuoso, y el jubileo nos invita a tener esperanza en medio de él. Y aparte nos invita a nosotros los cristianos a ayudar al que lo necesita, al que la está pasando mal, a ser ese instrumento de Dios para llevar esperanza, y no solo esperanza, sino para llevar ayuda física, o sea, en lo que tú puedas ayudar. Si puedes alimentar a alguien que no tiene, si puedes ayudar a alguien que necesita ayuda económica, si puedes escuchar a alguien que está deprimido y necesita quien lo escuche, si puedes darle un abrazo a alguien que está triste, o sea, ayudar no solo con palabras bonitas, sino con acciones que reflejen nuestras palabras. Y aparte de invitarnos a ser peregrinos de la esperanza, nos invita a acercarnos a Dios. Es un regalo que nos lleva a su gracia, porque es un regalo que nos dice que Dios nos ama tanto que Él está dispuesto no solo a perdonar nuestros pecados, como sucede en la confesión, sino a decirnos: tampoco quiero que pagues pena. O sea, yo quiero que seas libre totalmente, que seas feliz. Entonces, lo único que tenemos es acercarnos a Él con un corazón dispuesto, y Él está ahí listo para decir: es que yo siempre te amé, hombre, casi que no volvés, te estaba esperando. Entonces, yo creo que es un regalo para todos, porque nos recuerda sobre todo el amor de Dios y nos invita a amar. Bueno, Juan José, cuéntanos entonces cómo incluir dentro de mi vida cotidiana
el jubileo. ¿Cómo se puede hacer esto? Como para no decir, no, yo lo voy a vivir solamente cuando cuando esté estipulado el año y listo, no. Se necesita, es que bueno poder vivir dentro de una etapa constante de jubileo, ¿no? Claro, vivir en un año constante de gracia, que es lo que es el jubileo. Pues en realidad es sencillo. Recordemos que para ganar la indulgencia plenaria, la Iglesia nos pide 5 condiciones. Y la manera de integrar ese jubileo en nuestras vidas es seguir en esas 5 condiciones en el tiempo que podamos. Por ejemplo, una de las condiciones importantes, hacer obras de caridad. Oh, sí. No tienes que hacer únicamente una obra de caridad porque estás en jubileo, tú lo puedes hacer todo el tiempo, cuando te nazca en el corazón, cuando veas que alguien necesita. Eso es una manera de vivir el jubileo en mí, ayudar a las personas que lo necesitan. Asistir a la Eucaristía y comulgar. No solo vas a recibir la Eucaristía porque estás en jubileo, recibir a Cristo. Así como tu cuerpo necesita desayuno, almuerzo y cena, incluso a veces comemos entre comidas, medias onces, algo, merienda. Imagínate tu alma. Claro que necesita ese alimento y ese alimento es Cristo. Por eso él dice, yo soy el pan de vida y el que coma de este pan no va a volver a tener hambre. Entonces, comulgar cada vez que tengamos la oportunidad, asistir al sacramento de la confesión. Orar por el Papa es una manera de vivir en constante jubileo. ¿Por qué? Porque en este tiempo tenemos algo que se llama indulgencia plenaria o indulgencia plena, que lo que hace es que te borra toda la culpa que tengas que pagar. Pero cada vez que tú oras por el Papa, por ejemplo, cada vez que tú haces un Vía Crucis, cada vez que tú haces un rosario, ganas indulgencia parcial. Es decir, que unos días de tu pena se borran, o sea, que puedes estar ganando indulgencias todo el tiempo. Algo muy lindo del jubileo es que no solo nos permite ganar la indulgencia para nosotros. Por ejemplo, yo, digamos, visité la Catedral de Manizales, ese día me confesé, comulgué, hice una obra de caridad y oré por el Papa. Yo me gané la indulgencia plenaria y a partir de ese día se me borraron todas las penas que tuviera que pagar de mi pasado. Y digamos que a los 8 días tuve que visitar Salamina y me pude ganar otra vez la indulgencia plenaria. Como yo ya no la necesito, porque a mí ya se me borró todo, yo la puedo ofrecer por el alma de alguno de mis seres queridos que ya murió. Y si, por ejemplo, el alma de esa persona está en el purgatorio, ese mismo día sale para el cielo, porque Dios perdona y Dios cumple su palabra. Entonces algo que podemos hacer es integrar también esa oración por las almas de nuestros seres queridos, porque algo que me parece hermoso es que la muerte nos duele, sí, y es difícil, yo mismo lo he experimentado con mis seres queridos, pero también nos demuestra algo muy hermoso y es que el amor es lo único que ni la muerte, ni el tiempo, ni la distancia pueden romper, se mantiene intacto. Entonces una manera de mostrarles amor a ellos también es ofrecer nuestras oraciones por ellos para que ellos puedan llegar a Dios pronto. Y son maneras sencillas que nos permiten en el día a día ir integrando los valores del jubileo, llevar la esperanza y vivir como en un constante jubileo. ¿Cómo son las Eucaristías en el templo desde que se queda estipulado el año jubilar? ¿Tienen algo de diferente o tienen atractivos diferentes? ¿Qué se ofrece de parte del sacerdote a la comunidad por ser jubileo? Bueno, la Eucaristía en sí no cambia, el ritual es el mismo. La Eucaristía está constituida por 2 secciones, pues muchas, pero 2 macro secciones, que es liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra es donde nos alimentamos de la palabra de Dios, de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, que son las primeras lecturas, el Evangelio, el sermón. Una vez que termina el sermón empieza la liturgia, la Eucaristía, que es donde Cristo se hace presente, ya no es pan y vino, sino que es su cuerpo y su sangre. Se da el momento de la transustanciación, que es cuando se cambian sustancias, ya no es pan, es cuerpo, ya no es vino, es sangre. Y después está la comunión y la paz, porque Cristo nos invita a hacer paz. Él nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y nos invita a que nosotros seamos paz en el mundo. Entonces son como los momentos claves de la Eucaristía. Entonces el ritual como tal no cambia, pero sí hay momentos que se pueden ampliar gracias al jubileo. Como lo hablamos hace poquito, por ejemplo, en Semana Santa, se hace una oración específica por las personas que están peregrinando en ese momento por el jubileo. El sermón se puede cambiar para explicarles qué es el jubileo y cómo pueden ganar la indulgencia plenaria. Y al final en la bendición sí existe una bendición especial para bendecir a los peregrinos y a las personas para que reciban esa indulgencia plenaria. Entonces son como 3 momentos que sí cambian en la Eucaristía, a pesar de que el ritual como tal no, esos 3 momentos sí lo cambian. Bueno, Juan José, cuéntanos entonces, de pronto, ¿hay clases de jubileo o hay uno solo? ¿Sí me entiendes? Bueno, sí, hay 2 tipos de jubileos. O sea, el jubileo siempre va a significar lo mismo, es un año de gracia. Siempre nos va a invitar a lo mismo, a... A ser se me fue la palabra.
sí, a reconciliarnos con Dios y con nuestro prójimo. Eso siempre es el mensaje del jubileo y siempre va a llevar un mensaje específico para ese año. Este año esperanza, hace 10 años misericordia, o sea, va a llevar un año como de la necesidad. Pero sí hay dos tipos de jubileo. Uno es el jubileo en el que estamos, que es el jubileo ordinario, es el que se celebra cada 25 años, y el otro es el jubileo extraordinario, es decir, que el Papa en su autoridad apostólica él puede dictar un jubileo en cualquier momento si él ve la necesidad de la gracia. ¿Qué fue lo que sucedió en 2015? El Papa Francisco dijo, faltan 10 años para el próximo jubileo, el mundo está en crisis, necesitamos fe, necesitamos esperanza, necesitamos perdón, y ahí fue donde invitó a tener misericordia y nombró un jubileo extraordinario que fue el jubileo de la misericordia. Que es ahorita este en que estamos viviendo. Este es el de la esperanza. Bueno, ¿qué es lo más grandioso que trae el jubileo? ¿Qué es esa alma y ese nervio del jubileo en sí? ¿El perdón de pecados? El amor de Dios. El amor de Dios. Creo que lo más grande que nos trae es el amor de Dios. Uno, porque nos invita a sentirnos amados por Él. Nos invita a decir como, hey, sabes que yo quiero que tú seas feliz y yo no quiero que tengas que sufrir y yo no quiero que tengas que purificarte para llegar a mí. Yo te quiero dar todo de una vez para que cuando tú estés listo para venir a mi presencia nos podamos reunir y te pueda dar ese abrazo. Nos invita a amar al prójimo, nos invita a servir. Entonces creo que el mensaje central del jubileo es que Dios nos ama y que así como Él nos ama, quiere que nosotros seamos amor. Hablemos un poco del logo del jubileo. Hablemos un poquito desmenuzado acerca de lo que significan la cruz, como una barquita y unas personas como en forma de bandera, bueno, algo así, ¿cierto? Y tienen unos colores específicos también. Hablemos un poquito de ello. Sí, bueno, sí, de pronto después en edición lo agregan para que las personas tengan como claro. El jubileo nos representa una barca con 4 personas que se ven como unas banderitas como de unas colores abrazaditas, sí. Son muy lindas, creo que es verde, rojo, amarillo y azul, sí. Ese es el orden que están. Los colores representan la diversidad, o sea, representan a las personas de todos los continentes, de todos los países, porque la iglesia es universal, está abierta para todos y todo. En la barca, porque todos estamos juntos en la barca. Entonces, por eso el Papa Francisco nos recordaba que debemos remar juntos como sociedad, porque es que todos estamos juntos. Él, por ejemplo, llamaba al planeta nuestra casa común. O sea, todos estamos en la misma casa, todos estamos en la misma sociedad. Y si esto fracasa, todos vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, decía, rememos juntos, rememos como hermanos, porque todos estamos en la misma barca. Salgamos adelante, flotemos. Exacto. Al frente de la barca está la cruz, y la primer personita está abrazada a la cruz y las demás están abrazadas a esa persona. Entonces nos recuerda 2 realidades. Uno, que Cristo es no solo la barca, sino que es el capitán de la barca. O sea, si no lo tenemos a él fijo, estamos remando sin tener norte. Y segundo, que no nos salvamos solos, porque el primero está abrazado a Cristo y los demás están abrazados uno tras otro. Es decir, que nos salvamos en comunidad, como hermanos. Nadie se salva solo. Y algo muy interesante es que la cruz termina en un ancla. Y el ancla precisamente nos recuerda la firmeza de la fe, la firmeza de Cristo. Y aparte nos recuerda precisamente que Pedro era la piedra y esa piedra era firme sobre la cual se edificaba la iglesia. Entonces nos recuerda que si vamos con Cristo al frente de la barca fijos, vamos seguros. Hay un dicho y que se lee mucho por ahí e incluso lo he visto en redes sociales: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Vamos a mirar acá cómo se pueden obtener muchísimas más indulgencias. Si de pronto, o sea, todas estas indulgencias que nos has comentado ahorita, pero si de pronto, yo creo que esta pregunta ya está resuelta. Él dijo ahorita, si nosotros constantemente estamos haciendo obras de caridad, obras de misericordia, somos piadosos, esa es una forma de ganar muchísimas más indulgencias para nuestra vida, para nuestra alma, para que en el momento que debamos trascender, pues tengamos un buen descanso. Estas indulgencias solamente se consiguen cuando yo ayudo a los seres humanos, ¿o hay también otra forma de tener muchísimas más indulgencias de pronto ayudando a otros seres? ¿Qué seres podrían ser ellos?
Obvio, claro que sí, las obras de caridad no solo son con nuestros hermanos humanos, sino con nuestros hermanos animales, con la Total, naturaleza. la O sea, naturaleza. cuando tú ves un perrito en la calle que está mal, enfermo, flaquito, le das comida, lo llevas al veterinario, le consigues un hogar, claro, Dios te ve esa obra de caridad, porque es que Dios no solo ama al humano, Dios ama toda su creación. Por Dios ama favor, todo lo que Él hizo. eso es lo que yo quiero dejar muy en claro, que los animales también son creación de Dios, de la mano que nos creó a nosotros. Los animales, no hay nada en nosotros que no haya sido hecho por Dios. Lo hizo Dios, entonces, ¿por qué no tenderle la mano también a los animales? Eso también nos va a llenar a nosotros de esas indulgencias maravillosas para que estemos de pronto ahí repeliendo y dejando a un lado todo lo que nos daña y cada día llenándonos más, porque en la misma Biblia dice, al que tiene se le dará. Entonces, si nosotros tenemos fe, vamos a tener cada día muchísima más fe y vamos a estar ganando muchísimas indulgencias, no solamente ahorita como estábamos hablando con Juan José, con el ser humano, sino también con nuestros animalitos y también con la naturaleza que es hecha para el disfrute de nosotros, pero que desafortunadamente por la inconsciencia del hombre la estamos dañando. Juan José, dentro de tu religión, en tu casa, digo religión no refiriéndome a que sea católico y que otras personas no sean católicas, no. Para mí la vida, y cuando yo hago varias cosas todos los días en repetición, para mí se vuelve una religión. Dentro de esas cosas repetitivas que haces en tu casa, ¿qué estrategia tienes para ayudar al planeta? Estamos hablando acerca de ello. Sí, es muy importante. Incluso el Papa Francisco nos decía, debemos cuidar nuestra casa común. Y eso Ok. incluye la naturaleza y los animales, porque ellos están aquí con nosotros y son creación de Dios. Entonces, por ejemplo, en mi casa, para la naturaleza tratamos de reciclar, Ok. tener separados Qué los bien. temas de reciclaje. En mi casa nunca se bota comida, porque eso es pecado. O sea, y muchas personas morirían por tener eso, entonces la comida no. Yo cada que veo un animalito en la calle, mejor dicho, si está mal, yo lo primero que hago es tratar de llevarlo al veterinario, darle comida, agüita, y eso incluso a veces me entristece mucho porque ha habido casos en los que literalmente veo un animalito tan mal que después de que lo llamo al veterinario o algo, llego a mi casa a llorar. O sea, me ha pasado Te entiendo. y eso me daña la semana, me Oh, daña el día. Yo nos digo, ¿cómo baja la la gente salud puede ser tan mental. cruel que y además es injusto que estos animalitos que no tienen voz sufran por culpa de a veces nuestra inconsciencia y nuestra crueldad? Porque es que o sea, una persona que maltrata a un ser sin voz es una persona cruel, es una persona que se ha deshumanizado, porque lo que nos caracteriza como seres humanos precisamente es nuestra capacidad de empatía y de compasión, y si nosotros perdemos la compasión por el otro y por el animal y por la naturaleza, que dependemos también de ellos para poder Total, claro existir, que sí. estamos perdiendo nuestra conexión con Dios, que es amor y que nos llama Claro a que sí. amar. Y se nos pierde esa integridad tan maravillosa en nuestro ser. Muchísimas gracias, Juan José, por acompañarnos el Muchísimas día de gracias a hoy. ustedes por la invitación. Terminen todos ustedes de pasar un rato bien agradable. Chao, chao.